El otro día, me encontraba viendo uno de los momentos sublimes de la televisión mexicana. Liz, Iván, córtale. Y empecé a recordar las cosas con las que me entretenía con el acceso a internet y sin supervisión adulta. Y me acordé de esas viejas historias de internet sobre las supuestas verdaderas historias de las caricaturas. Ya sabes, esas historias en las que tu serie preferida estaba basada en una historia real muy oscura. Tipo, Lola Demonio no tiene boca porque su creador hizo un pacto con el diablo para salvar a su hija que sufría de cáncer de boca. Aunque la serie de Phineas y Ferb se basaba en el diario de un adolescente que padecía de esquizofrenia y alucinaba con sus hermanos construyendo cosas. Así que, para recordar los viejos tiempos, te presento una recopilación de las supuestas teorías creepypastas de las caricaturas. Pero no podemos contar estas historias así nomás. Necesitamos un ambiente más adecuado. ¿Qué tal si cambiamos la música de fondo por un sonido de Silent Hill? Ándale, ese está bueno. Y hacemos unos ajustes a la voz. Perfecto. ¿Has visto alguna vez la serie Rugrats Aventuras en Pañales? Una caricatura que narra las aventuras de un grupo de bebés, pero nunca te has preguntado por qué Angélica puede entender lo que dicen los bebés. La realidad es que todos los bebés de la serie murieron, y sus aventuras solo son parte de la imaginación de Angélica, una niña que sufre de esquizofrenia. Chucky murió en 1986 junto con su madre, por eso en la imaginación de Angélica se encuentra nervioso todo el tiempo. Tommy nació muerto en 1988, por eso Stu está constantemente encerrado en el sótano jugando con los juguetes del hijo que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Los DeVilles tuvieron un aborto en 1990, Angélica al no saber si sería un niño o una niña, lo imaginó como si fuera un niño y una niña, creando así a los gemelos. Dil es el único bebé que sí es real, y esta es la razón por la que Angélica no puede entender lo que dice, pues él sí es real. En realidad, la madre de Angélica se murió de una sobredosis de heroína en 1982 justo después del nacimiento de Angélica, y Drew en su depresión se casó con una prostituta avariciosa que Angélica idolatraba, porque ella se engañó a sí misma en el pensamiento de que era su verdadera madre. Angélica tomó una muñeca vieja y le dio la apariencia de su madre con un vestido de color naranja sin lavar, es por eso que ella está tan unida a esa muñeca. A causa de su estado mental, Angélica fue expulsada de la sociedad, que condujo a una ruptura con la realidad y su eventual muerte. Ella pasó los últimos días de su vida en la parte trasera de la cafetería de la escuela, imaginando amigos alrededor de ella y jugando con las vidas de sus creaciones. Susie fue en realidad la única amiga de Angélica, que fingía también poder ver a las creaciones de Angélica, porque parecían hacerla feliz. Más tarde Susie se convirtió en psicóloga y se asoció con Nickelodeon para hacer los Rugrats. Impactante, ¿verdad? Me pregunto de dónde habrán sacado las fechas exactas. ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que su madre murió de sobredosis? Que yo recuerdo era una empresaria siempre ocupada o algo así. Es difícil enlazar esta teoría con la serie de los Rugrats crecidos, ya que bueno, no se menciona a Kimmy. Un elemento común en las supuestas verdaderas historias de las caricaturas es que hay alguien con una enfermedad que se imagina todo lo que sucede. Eso o no tiene piojos. Siguiente historia. Los Padrinos Mágicos es una serie que narra las aventuras de Timmy, un niño que tiene dos seres mágicos como amigos que le cumplen todos sus deseos. La realidad es que la serie está basada en una historia muy triste. En la vida real, un niño nació con esquizofrenia paranoide, imaginándose la existencia de seres que le hablaban y cumplían todos sus deseos. Como una solución a la ausencia de sus padres, quienes lo maltrataban y vivían con conductas alcohólicas. En la escuela se burlaban de él porque hablaba solo, sufrió mucho tiempo, solo uno de sus compañeros, que era un niño muy pobre, se atrevía a hablarle, le preguntaba a Timmy por qué hablaba solo, pero Timmy siempre le respondía, es un secreto que solo yo debo saber, haciendo referencia a sus padrinos mágicos. Fue ingresado en un centro psiquiátrico, donde al encontrarse completamente solo, dejó que su imaginación crease su particular mundo de fantasía, creando diversos personajes con características fantásticas. El psiquiatra del pequeño era el único que le seguía la corriente para no hacerlo sentir mal. Al sentir pena por el pequeño, el psiquiatra contactó con un productor de series animadas para que visitara a su paciente. Butch Hartman fue quien realizaba continuas visitas para escuchar todas las historias sobre sus amigos imaginarios, y fue así que se creó la serie que todos conocemos. Y otra historia sobre alguien con esquizofrenia. Qué original. ¡Y tu cuánta creatividad! ¡Qué bárbaro! Recuerdo que sobre esa historia había una variante que narraba que el Timmy de verdad consumía medicamentos antipsicóticos de color rosa y verde.
y esto se debe en los colores de Cosmo y Wanda, pero no pude encontrar esta versión escrita o narrada en ningún lado. Tal vez se deba a la inclusión de nuevos personajes, como Sparky y Chloe, que esta teoría se perdió en el tiempo. Pero ¿qué tal si ahora vamos a una historia en la que no haya pacientes con esquizofrenia? La serie de My Little Pony narra las aventuras de un grupo de ponis amigas, que resuelven problemas con el poder de la amistad. Sin embargo, esta inocente serie está basada en la trágica vida de 6 chicas que iban a una misma escuela en Carolina del Norte, y que murieron trágicamente el mismo día, el 18 de enero de 1989. La primera chica, Samantha Gales, su madre la tuvo muy joven, y la culpaba constantemente de arruinarle la vida. Su padrastro tampoco le prestaba atención, y cuando le tocaba cuidarla, la encerraba en un sótano con llave, a veces por un día entero. Su único consuelo eran los animales que rescataba de la calle, los cuales cuidaba con mucho cariño. Aún así, su desesperación se volvió tan grande que decidió que no valía la pena seguir viviendo. La segunda, Janice Walters, siempre fue de las más populares de la escuela. Era rica, inteligente, hermosa, parecía tener la mejor vida del mundo. Pero sus padres eran egoístas y se odiaban. Discutían constantemente, aunque en público intentaran parecer una familia feliz. La verdad es que su madre se casó por el dinero, y su padre se llenaba de deudas. Para poder mantenerse, Janice empezó a interesarse en la moda y hacer sus propios vestidos. Soñaba con lograr ser una diseñadora e ir a París. Pero sus padres no querían eso, querían que se quedara y se casara con un hombre rico. Un día, los tres viajaban en auto, cuando empezó una nueva discusión. El auto se estrelló y Janice falleció. Alexandra Matthews era una chica muy competitiva, especialmente cuando se trataba de deportes. Su padre siempre había querido tener un chico, y la crió como tal, presionándola a ser la mejor. Gracias a sus logros se volvió popular, muchos cazatalentos de varias universidades la seguían. Eso la hizo entrenar más duro, porque quería llegar a los Juegos Olímpicos. Jamie Sanders pertenecía a una familia de campesinos. Su granja estaba pasando por malos momentos, y luchaban por mantener todo a flote. Ella era la segunda de varios hermanos, por lo que tenía que trabajar duro y cuidar a sus hermanos menores. Nunca tenía tiempo para amigos, y estudiaba solo en la noche. Sus padres eran demasiado orgullosos para aceptar limosnas, e igualmente trabajan duro. Pero lamentablemente, fallecieron por los desgastes físicos. Ella y sus hermanos se quedaron a cargo de su anciana abuela, pero, aún así, mantenía a flote a la familia trabajando como jardinera. Así fue como un día, mientras trabajaba, tuvo un accidente y cayó dentro de una máquina de cortar madera, falleciendo en el acto. Katherine Jackson era una niña huérfana. Con tan solo 5 años, su padre mató a su madre y luego se quitó la vida. Desde entonces, saltó de hogar en hogar, pero las familias que la adoptaban se interesaban más en las ayudas financieras que podían conseguir que en ella. Además, los recuerdos la atormentaban y la hacían perder cada vez más su cordura. Tenía pesadillas de su madre gritando y su padre prometiendo volver por ella. Al comenzar la secundaria, empezó a tener alucinaciones y a comportarse de forma extraña. Sus compañeros pensaron que simplemente era hiperactiva, y se dedicaba a dibujar cosas de fantasía. Un día, una voz en su cabeza le dijo que podía volar, así que saltó de lo alto de un edificio. Cynthia Little, desde pequeña, demostró ser buena estudiante, y fue ascendida de nivel, igual que su hermano menor, que demostró ser bueno en los deportes. Sus padres alardeaban orgullosos, decían que no tenían un genio, sino 2. Pronto una academia de superdotados se interesó en ella. Cynthia sabía que era una muy buena oportunidad, pero no había muchas vacantes. Por lo que empezó a desesperarse y a estudiar por el gran examen que tenía que pasar, hasta casi dejar de comer y dormir. Entró en pánico al acercarse la fecha, así que hizo trampa y copió en el examen. Pero la terminaron atrapando, sus padres se horrorizaron. Y ella cayó en una profunda depresión. Acabó quitándose la vida para evitar la vergüenza. Los creadores del show quisieron darle lo que no pudieron tener a estas chicas ya fallecidas. Fluttershy puede cuidar a los animales que tanto adora, Rarity es una exitosa diseñadora, con padres amorosos, Rainbow Dash es una gran atleta, Applejack tiene una gran y exitosa granja, Pinkie Pie simplemente es feliz y sin preocupaciones, y Twilight Sparkle fue aceptada en una prestigiosa escuela. Cuánta imaginación, ¿no? Aunque hay que admirar cómo todos los detalles de la historia se juntan con la serie. Aunque se olvidaron de mencionar a Spike del dragón. Aunque si lo pensamos mejor, esta historia encajaría mejor con la serie donde se vuelven humanas por alguna razón. ¿Por qué me estás copiando el estilo, perra? ¿Qué? ¿Habías escuchado este relato antes?
Ya para finalizar, aunque esta no es una historia del origen de la serie como tal, sí que fue una teoría muy famosa por aquellos años. A ver si te acuerdas de ella. Ed y Eddie es una serie que cuenta las historias de tres amigos y sus vidas en el vecindario, pero si pones atención, te darás cuenta de que no hay adultos. Esto es, debido a que en realidad todos los niños que aparecen en la serie ya no se encuentran con vida, y en realidad el vecindario en el que se desarrolla la serie es una representación del purgatorio, un lugar al que todos los chicos que viven en él llegaron en diferentes épocas de la historia. Todo comienza con Rolf. Era hijo de un pastor, y hacía las labores propias del campo, hasta que un toro se salió de control, matando al ganado. Rolf pereció en un intento de contenerlo, en 1903. Trajo, al purgatorio, los animales que el toro había matado, su carácter es de persona trabajadora, debido a su actitud ganadera. Luego llegó Honli. Este vivía en los mismos terrenos que Rolf, siendo solitario por naturaleza. Al no poder comunicarse con los demás niños empezó a enloquecer, creándose un amigo imaginario llamado Tablón, con quien tuvo sus aventuras. Murió en 1922 luego de una larga lucha contra la tuberculosis. El siguiente fue Eddie, que murió en 1932. Este siempre tenía planes para mantenerse en la alta sociedad junto con su familia debido a la Gran Depresión, a una costa de perder sus amistades. Murió ahogado en un río tratando de escapar de unos niños a los que había estafado. Después vinieron Sarah y Ed, en los 40, en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Eran hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sarah, emulando a su madre, se mostró en una postura exigente y dominante, mientras que Ed se mostró indiferente, obsesionándose con películas de monstruos. Ambos murieron en un accidente automovilístico mientras su madre los llevaba a visitar a sus abuelos. Nash era hija de dos hippies, y se consideraba un espíritu libre. Murió en 1979 de la peor forma, violada y asesinada, al igual que sus padres. Ed era hijo de dos científicos, demostrado claramente en su inteligencia, y murió por curiosidad, en el año de 1989, ya que uno de sus experimentos explotó volándolo a él y la casa en pedazos. Posteriormente llegó Kevin, mezquino y abusivo. Este era golpeado por su padre borracho, y murió camino al hospital en 1999. Su actitud siguió siendo la misma, pero su padre cambió por uno que lo llenaba de regalos y le prestaba atención. El último en llegar fue Jimmy. Desarrolló la leucemia poco después de empezar a caminar, y murió por su propia enfermedad, ya que sus padres prácticamente lo aislaban, sobreprotegiéndolo. El vecindario seguirá existiendo, a la espera de nuevos habitantes que permanecerán ahí por toda la eternidad. Cuántos recuerdos, ¿verdad? En mi memoria está una versión más extendida de esta historia, en la que decía que si tomábamos en cuenta las lenguas de color extraño que tienen los personajes, y luego volteamos a ver a las hermanas Cruel, las únicas habitantes con una lengua de color normal, llegábamos a la conclusión de que estas señoras eran demonios, que se encontraban en el vecindario disfrutando de atormentar a todos los habitantes. Ha sido un buen repaso por las viejas historias de internet, y eso que no vimos ninguno de los supuestos episodios perdidos encontrados en ventas de jardín, en los que de repente los personajes se comienzan a matar entre ellos, y le empiezan a doler al espectador. Pero como siempre, Pero no le di importancia. si quieres darte un repaso por más historias de ese tipo, te recomiendo la página Wiki Creepypasta, de la que recopilo las historias presentadas aquí. Muchas gracias por ver este video. ¿Qué otras historias de las caricaturas recuerdas? Déjamelo saber en los comentarios. Regálame un like si el video te ha gustado. Sin más que decir, yo fui solamente un NPC de la vida. Tal vez nos veamos en otra ocasión.